Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en un nuevo diálogo online, que ya sabéis que son estas charlas que mantenemos desde la ACEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, la Associació Col·legial d'Escriptors de Cataluña, que mantenemos con diferentes escritores, muchas veces vinculados a la asociación o vinculados a Cataluña, y otras veces nos salimos de nuestro entorno porque algún autor nos ha llamado la atención, nos ha gustado, lo que sea, y salimos de nuestra zona de confort y vamos a buscar a ese autor. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que tenemos a María Sánchez con nosotros, a quien aprovechamos para saludar. ¿Qué tal, María? Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy bien, un placer. María, ya sabéis que acaba de publicar Fuego la Sed en la Bella Varsovia, que es un poemario que además está funcionando muy, muy bien. Es un libro que se está viendo ahora por todas partes. Y nosotros, más que hablar del poemario en sí, hoy hemos querido meternos un poco en el despacho de María Sánchez y preguntarle a ver si nos deja ver cómo trabaja, ¿no? Y es para preguntarle un poco sobre su forma de trabajar, sobre su método y para ver si hay formas diferentes de escribir a la hora de ser poeta que a la hora de ser narrador, o bueno, diferentes tipos de cosas. Y yo, María, para empezar, que creo que siempre es la forma más sencilla, teniendo en cuenta que nos referimos siempre a literatura, no a Ujú. periodismo o a otras cosas que puedas hacer, me gustaría, creo que a lo mejor siempre es empezar preguntando un poco por el horario. Yo quería saber si tú tenías un horario establecido de trabajo, si vas a salto de mata, si has evolucionado con los años en este tema. Cuéntanos. Pues bueno, Álvaro, creo que para contestarte a esta pregunta, primero debo contar que, bueno, aunque no me gusta llamarme escritora, que bueno, ya van 4 libros y escribo asiduamente y tengo muchas colaboraciones, me sigue dando reparo llamarme a mí misma escritora. Me gusta muchísimo, siempre le cojo prestado una definición de María Gabriela Jansol, que fue una escritora portuguesa maravillosa, que ella decía que era un ser que escribía y un ser que leía, ¿no? Entonces, me gusta ampararme bajo ese ser que escribe. ¿Qué pasa? Que yo soy veterinaria, es mi profesión. Sí, Entonces, yo lo sí. que hago siempre, que voy a tener siempre por delante de la escritura, es mi trabajo como veterinaria. Eso hace que yo no tenga un horario para la escritura, ni una habitación propia, como se suele decir. Yo me pongo, como tú bien has dicho, a salto de mata. Donde me pille, no tengo manías, no tengo tiempo ni espacio para tener manías de creador o de artista. Entonces, es verdad que suelo aprovechar las vacaciones de los demás. Ahora Vale. agosto es siempre para mí el mes más fértil, porque es cuando tengo menos trabajo con las asociaciones de veterinarias y sí aprovecho para, pues, para empujar los proyectos de escritura, ¿no? Pero también llega un punto que el cuerpo dice: "Oye, ¿qué pasa? Todo el mundo se va de vacaciones y usted, señorita, no no hay manera", ¿no? Entonces, sí es verdad que hay años que hay que enfrentarse a esa, bueno, a ese querer llegar a todo y querer sacar adelante los proyectos, pero sí es verdad que no hay horario. Desde que soy autónoma, llevo intentando autoengañarme, queriendo decir, bueno, pues saco un día a la semana solo para la escritura, 2 el fin de semana, pero luego es muy complicado porque, claro, yo formo parte de muchos proyectos, de diferentes asociaciones, de muchas cosas, entonces siempre voy a tener algo que hacer, ¿no? Entonces, el día que empieza con la escritura para mí es maravilloso, es un regalo, porque es como ponerlo por delante de todo lo demás. Pero aún así, el trabajo de veterinaria te dará bueno, tendrá como unos horarios también, ¿no? O sea, supongo que a lo mejor a las 5 de la tarde, pues ya abandonas, no sé si tienes una clínica o dejas ya de ir a acudir a los sitios que tengas que acudir. O sea, no sé, pero habrá unos horarios que tú dedicas a los animales y otros horarios que los dedicas pues a ti, ¿no? Sí, no, porque como desde 2020 hago un trabajo más científico, voy muy poquito al campo, lo suelo condensar en un mes o 2 al año, hago un trabajo de conservación con diferentes asociaciones, tanto en Península como en Canarias, con diferentes asociaciones. Entonces, yo funciono por proyectos, no hay horarios, ¿no? Y, Ya. por ejemplo, hasta hace poquito he estado colaborando con proyectos de investigación con la universidad. Entonces, trabajo, multitarea, ¿no? Autónoma y siempre con cosas, ¿no? Sí es verdad que al final, pues suelo escribir, se suele concentrar más los fines de semana, tarde, noche, alguna mañana que araño, pero se suele ver interrumpido, pues, por estas cosas, pues, que son al final, en mi caso, las que pagan las facturas, ¿no? Y las que me mantienen. Y vamos a imaginar ahora bueno, no sé si ahora mismo te ves a ti misma, aunque seas un ser que escribe,
si te ves a ti misma como un ser que escribe poesía o un ser que escribe narrativa. ¿Cómo te ves tú a ti misma? Mira, me gusta mucho que haga esta distinción porque para mí son 2 mundos totalmente diferentes, muy, muy diferentes. Cuando para mí la poesía necesita un tiempo de reposo y una, ¿cómo decirte? Cuaderno de campo, que fue mi primer libro, tardé 7 años, y Fuego la sed han sido otros 7 tal cual. Eh, el vivir un tiempo en el que no necesariamente estás escribiendo, porque yo concibo la creación y la escritura más allá de estar tecleando, coger lápiz y papel. Y yo para la poesía necesito un tiempo fuera de la urgencia, de la inmediatez. Es que incluso siento que es el mismo libro, el poema, el que me dice a mí, ya estás preparada, puedes escribir. En cambio, a lo mejor puede ser un prólogo, un artículo, un cuento, un relato, algo que me piden para una revista, una opinión, y es ponerme, es decir, María, te tienes que poner, venga, ponte, ¿no? Como decía Harry Crew, sienta el culo y escribe de una vez, ¿no? Pero yo eso para mí en la poesía es imposible. Yo a lo mejor hablo de mi caso, ¿no? Yo no puedo decir, me voy a levantar mañana y de 8 a 10 voy a escribir un poema. Mm, nunca saldrá el poema que quiero, que me gustaría escribir. Pero sí que dices que hay como un momento en el que tú tienes la sensación de que el libro, el poemario, te dice, venga, ya estás preparada, siéntate a hacerlo. Pero eso implica que llevas ya un tiempo pensando en él, si hay un momento tal. Entonces, vamos a imaginar que ahora que ya tienes fuego la sed en la calle, digamos, que de golpe ahora empieza a germinar en ti otro libro, o sea, de poesía, ¿eh? ¿Cómo ocurriría eso? ¿Qué habría? ¿Un despertar de golpe de un tema? O sea, ¿cómo arrancas? De hecho, ya tengo, es súper, siempre me pasa, estoy acabando un libro y ya tengo la imagen del siguiente. Pues empieza siempre con una imagen, una idea, una reflexión, una pregunta. Y ahora vienen años de, bueno, voy a tirar a mi campo de rumiar, ¿no? De venga, darle vuelta y pensar y documentarme y tomar notas. Soy una persona que toma muchísimas notas y que a veces luego vuelvo a hacer notas y digo, pero ¿qué quería decir esto, no? Y es muy curioso porque me llevan al poema, ¿no? Tuve la suerte que el año pasado, cuando ya estaba acabando el libro, pude estar un mes en 2 sitios de residencia de escritura, justo un año, en la mesa en el Caurel, en la Fundación Uxío Noboneira, acabé Fuego la sed en la mesa de este poeta gallego que fue maravilloso, y la primera quincena en el Pazo de Tor, ¿no? Y fue brutal, ¿no? Como ahí sí que pedí vacaciones del todo y me pude dedicar un mes entero a reescribir, a terminar, a corregir, ¿no? Enteramente a la palabra, ¿no? Entonces, ya te digo, siempre empieza con una imagen que me suele obsesionar. En el caso de Fuego la sed, la imagen era un territorio que ya no era el territorio que yo conocí, ni el territorio que me contaban mis padres, ni la gente del pueblo, ni mi abuelo, y quise, en torno a un lugar que se puede delimitar perfectamente, contar esa transformación del paisaje debido a la emergencia climática, ¿no? Entonces, esa imagen me ha ido acompañando de cantinelas, ¿no? Pues, por ejemplo, que he oído en boca de la gente del pueblo, ¿no? Esas preocupaciones de, ay, ¿qué dirían los antiguos si vieran cómo está el campo? Ya no llueve como antiguamente, ¿no? ¿Cómo decirte? Se va enriqueciendo mucho, en mi caso, del oral, ¿no? De lo vivido, de lo compartido, ¿no? De lo que muchas veces incluso me van dejando mi abuelo, ¿no? Me dejó su agenda sin quererlo muchas pistas para los libros que escribo, ¿no? Y en los que estoy con esas ideas con las que estoy obsesionada, ¿no? A ver, cuéntame bien esto de tu abuelo. Pues mira, Álvaro, es súper curioso porque yo hubo un momento de mi vida, como te conté, yo soy una chica de ciencias, ¿no? Yo estudié veterinaria, se me daban muy mal las ciencias, de hecho en el bachillerato los profesores me decían, pero ¿por qué no estudias una carrera de letras si es que eres buenísima escribiendo? Yo siempre digo que yo escribo poesía porque tuve la suerte de tener 2 profesores de literatura cuando yo era adolescente que me invitaron, bueno, me llevaron a la biblioteca pública, me sacaron el carné, me recomendaban lectura, en el recreo hablaban conmigo. De hecho, mi profesora de lengua fue a la que es mi editora de poesía, Elena Medel, en una feria de Ah, libros de Córdoba,
a decirle que tenía una alumna que tenía que leer, hombre. Esa alumna era yo, ¿no? Y claro, cuando había que hacer un comentario de texto, un comentario de un poema, mis profesores siempre me decían, bueno, María, pero lee el tuyo, ¿no? Tuve ahí un estímulo muy grande. Pero claro, yo tenía muy claro desde pequeña que yo quería ser veterinaria, ¿no? Y en mi cabeza yo veía que era compatible perfectamente las dos cosas. Luego entro en la universidad y llega pues el dolor de darte cuenta que algunos profesores pues a mí me llegaron a ridiculizar pues delante de toda mi clase diciendo, pues cogiendo los libros, yo siempre llevaba un libro de poesía, con los apuntes, una novela, ¿no? Y el que era por entonces, pues el decano de la facultad, cogió el libro delante de toda la clase y dijo que qué hacía yo leyendo con todo lo que tenía que estudiar, ¿no? En mi misma casa, María, déjate de tonterías, estudia, sácate la carrera. Yo sufría muchísimo porque era como, ¿por qué no puedo leer? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué es incompatible con la ciencia, no? Y fíjate, se muere mi abuelo, el que era el veterinario, y yo era la persona a la que estaba más unida de mi familia, y él en los últimos años al buhonero del pueblo le iba encargando libros antiguos de veterinaria. Entonces tenía como una pequeña estantería con joyas de los años 30, 40, en francés, en alemán, y tenía un libro en castellano del año 1942 que era Apuntes de bioquímica para estudiantes de veterinaria, ¿no? Y yo, pues en el duelo me refugié en su agenda, en sus libros, ¿no? Y ese libro, que era para estudiantes de bioquímica veterinaria, empezaba cada capítulo con una cita de literatura. Y la primera cita era de Shakespeare, de La Tempestad, esa cita que dice que estamos hechos de las mismas materias de las que están hechos los sueños, ¿no? Y para mí fue como un golpe sobre la mesa y decir, por supuesto que voy a hacer veterinaria y voy a escribir. Quiero escribir y no va a haber nadie que me diga que no pueda hacerlo, ¿no? Claro, te estoy hablando que yo tendría 20, 21 años, era jovencita, ¿no? Y es muy curioso cómo mi abuelo me ha ido dejando mensajes, ¿no? Hay otra cosa que te cuento, que él, hace unos veranos descubro que él tenía agendas. Agendas, tengo como 20, 30 agendas, que son las agendas agrícolas. Y yo cuando empecé a cotillearla, yo decía, ay, mi abuelo, a ver qué cosa, a ver, bueno, modo cotilla, ¿no? Como decimos en mi pueblo, modo alcahueta, ¿no? Y el primer golpe que me llevé fue que yo fui corriendo a buscar el día que yo nací, que fue el 16 de abril del 89. Para ponerte en contexto, yo fui la primera nieta, la primera hija, la primera todo. Entonces yo dije, bueno, esto tuvo que ser un acontecimiento. Abro la agenda y mi abuelo había escrito, se sembraron las primeras lechugas. Entonces, toda la agenda de mi abuelo está llena del huerto, de los animales. Por ejemplo, un día tiene puesto en mayúscula, abrió los ojos la cachorra. No salimos la familia humana. Fíjate qué bonito, Álvaro, que mi abuelo, sin darse cuenta, me dio la clave de fuego láser, de romper la jerarquía, del humano en el centro, de cortar la historia siempre alrededor de nosotros, de las personas, de tener en cuenta a los árboles, a las plantas, a la misma tierra, a los animales. Y fíjate, ¿no? Yo siempre digo, bueno, en mi casa es que no había nadie que escribiera, pero en cierto modo veo la agenda de mi abuelo y digo, oye, pues es que aquí había un poeta en casa. Oye, lo que me ha extrañado también es que antes has dicho que tú sabes que siempre serás veterinaria. Pero, ¿qué ocurre si la literatura empieza a funcionar? Ya te funciona muy bien, pero si empieza a funcionar tan bien como para que puedas basar tu economía en ella, ¿qué ocurriría? Pues mi idea sería dejar de ser veterinaria, pues para dedicarme a tener mis animales y mi huerto y vivir de la tierra. O sea, dejar O de sea, trabajar para otro y que en cierta forma ahí voy porque ya tengo algunos animales en casa, tengo un huerto, me gustaría formarme más en agroecología y tener un proyecto personal, pero yo soy muy hormiguita y voy poquito a poquito. Pero sí, yo siempre he dicho que de mayor me gustaría ser, bueno, pues pastora, bueno, la brega, como dicen aquí en Galicia, ¿no? Vivir de ¿pero, la tierra y de la palabra. pero la briega escritora o la briega solo? Mira, es que ¿sabes qué pasa, Álvaro? Que no sé si a ti te pasa que dices, vale, no voy a escribir más, ¿no? Pues no escribo. Y aunque no quieras escribir, es que es algo que tienes aquí que sin darte cuenta ya estás pensando, ay,
un poema, hay un libro sobre esto, y vas apuntando y dices, madre mía, la palabra te persigue. Es algo que no lo puedes evitar, ¿no? Yo después de Tierra de Mujeres, pues fue precioso, pero fue muy intenso, viajé muchísimo, tuve muchísima exposición, fue un año muy duro porque yo cuando saqué Tierra de Mujeres estaba trabajando en el campo y me hacía muchísimos kilómetros, no paraba de lunes a domingo y acabé pues muy cansada y agotada. Yo llegué a un punto que no me veía capaz de escribir un libro más. Fíjate a qué grado llegué de agotamiento y de bloqueo, ¿no? Y me enfadaba conmigo misma porque decía, bueno, pues si no escribo no pasa nada, ¿no? Pero tú misma inconscientemente te estás dando ideas, te vienen las imágenes, ¿no? Te vienen los poemas y es algo que no se puede remediar. No se puede remediar. Me acuerdo cuando Pere Gim Ferrer me dijo que él también arrancaba con imágenes, pero él me hablaba de un destello. Y yo le preguntaba, ¿pero eso es una forma de explicarlo o es un destello? Y me dice, no, no, es un chorro de luz que tengo de golpe, digamos, en la frente. Y luego, en su caso, pues dice que venía acompañado de un par de palabras, ese tal, bueno, como sea. Pero tú cuando dices que te viene una imagen, debemos imaginar que estás tú tan ricamente haciendo lo que sea con cualquier animal y de golpe entra una imagen en tu cerebro de un modo que queda sobreimpresionado, digamos, o cómo es esa imagen que llega. Me gusta mucho lo que cuentas porque justamente en Tierra de Mujeres hablo de la escritura con esa palabra, como un destello, porque Vale. es algo que te trae luz y te abre la mirada, ¿no? En mi caso, fíjate, puede ser de muchas maneras, ¿no? Me ha pasado trabajando en el campo, pues ver cómo una ganadera llama a sus cabras o cómo la acaricia, ¿no? Y en el gesto y que se me aparezca esa imagen, ¿no? O se me quede esa imagen acompañándome durante meses y se queda como latente y a lo mejor me viene de golpe, ay, esta imagen, ¿no? Ya la tengo que escribir, ¿no? A veces puede ser caminando o hablando, ¿no? Hablando, me pasa mucho hablando con otras personas que me dan, indirectamente me dan ideas, me regalan esas imágenes, ¿no? Me regalan de manera indirecta una frase, una escena que luego se transforma en otra cosa, ¿no? Y no sé, es que la palabra destello me parece súper acertada porque te viene la luz. Yo veo esa palabra como luz, ¿no? Porque enciende algo que creo que inconscientemente está ahí, pero que necesita ese estímulo, ¿no? De fuera para hacerse visible, ¿no? Y para que tú lo sientas y quieras llevarlo al papel, convertirlo, pues, en poema, en un artículo, en una historia, ¿no? Vamos a bajar a la tierra un momento, entonces vamos a ver. Ahora te ha venido un destello, ¿no? Has tenido una imagen, has visto algo que has dicho, aquí hay material. ¿Qué haces? ¿Realmente te lo dejas en tu cabeza y no lo apuntas, no tienes tu libreta de ideas, no, simplemente tú en la cabeza y con el riesgo que hay de que se olvide o de que pierda fuerza? ¿Cómo es? Mira, yo era una persona que antes no apuntaba las cosas, pero claro, te das cuenta que se te olvidan las cosas. Y me han pasado cosas súper graciosas con esto. Cuando yo estaba en el otro trabajo, como sacaba alumnas de prácticas conmigo, con las cabras, con la furgoneta, pues con la mayoría de ellas, pues al final terminábamos siendo amigas, ¿no? Entonces, claro, como yo siempre iba conduciendo, me pasa que conduciendo también la cabeza no para y se me ocurren cosas que, bueno, que una dice, ay, qué bueno, esto lo tengo que apuntar, ¿no? Y como una va conduciendo, pues muchas cosas que hoy son poemas que están publicados, me lo han escrito compañeras de veterinaria, decir, oye, por favor, puedes mandarme por WhatsApp esta cosa que te va a parecer una locura, pero mándamela por WhatsApp porque se me va a olvidar, ¿no? Y luego es verdad que tengo muchísimas libretas, tengo un programa en el ordenador que me encanta de lista, que yo lo uso para esas ideas y las voy agrupando, ¿no? Es verdad que yo he sido siempre muy anárquica, pero con los años, al ver que se olvidan las cosas, pues sí intento, en ese desorden mío que yo entiendo, sí siempre voy con una libreta en el bolso, porque el móvil, las notas luego no las veo, pero la libreta siempre vuelvo, siempre reviso mis libretas, no la que esté escribiendo, sino la de años anteriores, ¿no? Y sí me gustaría llegar a un punto de orden de tener solo una libreta por proyecto, pero tengo muchas libretas con muchos proyectos mezclados, ¿no?
pero sin las notas, a veces me mando una nota de voz o se lo cuento a mi mejor amiga si estoy viajando, me mando un correo a mí misma, ¿no? Es como necesito compartirlo también. Ese programa que tienes de ideas, ¿qué programa es? A ver, no es un programa de ideas, una lista, se llama Todoist y es maravilloso porque yo soy una fanática de, que también lo hago a mano, de hacerme las cosas de listas pendientes e ir tachando, ¿no? Eso para mí es mi, mi alegría del día, ¿no? Yo empiezo haciéndome la tarea de cosas que tengo que hacer y tacharlo es como, venga, ¿no? El check, ¿no? Se llama Todoist y es maravilloso porque por calendario, pues, por ejemplo, tenía a esta hora tenía la entrevista contigo, ¿no? Entonces, cuando termine, la marcaré y desaparecerá, ¿no? Entonces, pues tengo diferentes proyectos y puedes tener un proyecto que es, pues, desde facturas pendientes o, por ejemplo, ¿no? Yo escribo todos los meses en Comer, en La Vanguardia, sobre comida, cosas relacionadas con comida. Pues tengo un proyecto para comer y ahí voy viendo pues ideas sobre las que me gustaría escribir, imágenes, a veces solo una palabra. Y es maravilloso, ¿no? Porque para una persona tan desordenada como yo, este programa a mí me da la vida porque en un clic tengo todas estas cosas de golpe. Lo único malo es que no se pueden escribir grandes párrafos porque, claro, es una lista de cosas. Claro. Pero a mí me funciona de maravilla. Oye, entonces, vale, pues tú vas llenando listas, vas llenando libretas, vas tal, pero hay un día en el que el libro te dice, ya estás preparada, ven aquí y ponte a escribirme, digamos, ¿no? En ese momento habrá que ordenar todo eso, o sea, supongo que habrá que no sé si Rosa Montero te dice que coge una gran cartulina y se hace como un mapa de ideas ahí enorme y lo tienes siempre delante, cada uno tiene su librillo, ¿no? ¿Tú qué haces cuando hay que materializar toda esa abstracción? Pues reviso una a una todas estas notas, reviso todos los cuadernos, me hago también una pizarra con notas, a veces incluso dibujo un mapa, un esquema, imprimo pues cosas que he ido documentándome, ¿no? Del libro, ¿no? Pues por ejemplo con Fuego Láser me obsesioné mucho con una historia de una sequía muy grande, una hambruna que hubo muy grande en Europa y había cuadros de personas pastando como si fueran vacas al lado de los animales, ¿no? Entonces yo necesito esas imágenes, ¿no? Entonces me imprimo esas imágenes, esas citas que quiero tener cerca, esas simples ideas. Y otra cosa que hago mucho, porque esto es una manía mía, que yo siento que si no está escrito a mano no existe, ¿no? Entonces, todo lo que tengo en el documento, cojo una libreta y empiezo a todas esas ideas a agruparlas en plan, vale, estas notas que tratan sobre esta parte en hojas y bloques. Entonces es muy curioso porque el libro que entendemos como tal ya hecho, yo lo tengo de manera muy artesanal, tachando y tal, en la libreta. O sea, yo necesito que el libro esté primero a mano. No todo escrito tal cual, pero sí el orden, las imágenes, ¿sabes? Los temas que quiero tratar, cómo me gustaría. Soy también como muy obsesiva de el inicio y el final, las imágenes del inicio y del final. Por ejemplo, en los poemarios siempre los dos tenían muy claro con qué quería empezar y con qué terminar, ¿no? Y todo eso tiene que estar a mano. No sé si de todo el proceso te has parado alguna vez a hacer una comparación con el método científico, de decir, bueno, es que en el fondo sí que estoy aplicando un método científico mío propio, pero un método científico, en el fondo, que para poesía, a los profanos de la poesía nos parece raro, ¿no? Digamos, esta misma forma que dices de sistematizar el libro, pero a través de sus gérmenes, ¿no? Con el mismo orden, pero a través de sus gérmenes, se nos hace extraño en un poemario a los que no sabemos de poesía, porque siempre tendemos a imaginar que es una cosa como más repentina, ¿no? Pero quizás, pero seguramente es un error pensar así. ¿Por qué te crees que se llama cuaderno de campo? Cuaderno de campo. Claro, claro. Cuaderno de campo se llama así porque yo cojo esos cuadernos de científicos, ornitólogos, gente que sale al campo y toma nota de los animales, un científico que está haciendo un experimento en el laboratorio tiene su cuaderno de campo, ¿no? Y va probando. Es que para mí, escribir un poema, ¿qué diferencia hay con hacer
un estudio, una investigación. Uno va tanteando, va probando hasta que da con el resultado que va buscando, con el poema que le gusta, con el poema que dice, vale, ya este poema podría seguir escribiéndolo, pero está, ¿no? Y para mí es que la ciencia y la poesía tienen muchísimo que ver, ¿no? Entonces yo quise llamar a ese primer libro, a ese primer poemario Cuaderno de campo, porque no dejaban de ser las notas, ¿no? De alguien que empezaba, pues, a escribir y que también empezaba a caminar, pues, en un mundo de hombres y en un mundo científico. Porque entonces vemos claro cómo la ciencia te ayuda para hacer la poesía, pero la poesía, ¿cómo le ayuda a tu parte científica? Pues mira, muchísimo, porque en los últimos años, con las asociaciones con las que trabajo, es muy bonito porque al final también escribo, ¿no? Estoy haciendo entrevistas pues, a pastores, ganaderas, los proyectos de investigación y estamos contando estas historias de vida, recopilando palabras, recopilando pues cosas que se hacían antiguamente, saberes de las plantas, remedios naturales, los nombres. Y es muy bonito, ¿no? Porque, por ejemplo, con los pastores de La Palma, de la isla de La Palma, con la cabra palmera, hemos hecho una serie de entrevistas a pastores ya muy mayores que pastoreaban en la cumbre, que hoy en día ya no pueden subir porque está el observatorio. Y claro, que esas personas te cuenten su vida, que desde niños ya estaban en la montaña, que nevaba con cabra, y las expresiones, las palabras, y que se sientan, ¿no? Luego ven esas historias publicadas, pues, en un libro, en un periódico, los llaman de la radio, pues sienten una redignificación brutal, ¿no? Y les da un subidón enorme, ¿no? Entonces, al final, es muy bonito porque, como bien dices, mis poemas se nutren mucho de la ciencia y también en mi parte veterinaria está apareciendo también mucho la palabra y el custodiar, el querer contar esas historias, ¿no? Oye, me contaba hace tiempo Martín Caparrós que él cuando una frase no le funcionaba, hablaba de prosa, ¿eh? Pero cuando una frase no le funcionaba por cualquier circunstancia, la convertía en un octosílabo o un endecasílabo, porque dice que con un octosílabo o un endecasílabo se arregla todo, todas las frases se arreglan, porque es como, es la medida de pensamiento de un español, digamos, ¿no? De alguien que habla español, y que todas las frases parecen bonitas en endecasílabo o octosílabo. Es una teoría muy propia, pero bueno, ¿no? Él tiene esa teoría. ¿Tú tienes algún truco de estos de, yo sé que si me atasco, sé que si hago esto, me desatasco? O no, si no, no, ¿eh? Mira, tengo varios trucos. Uno es que cuando estoy muy atascada, cierro el ordenador y o me pongo a cocinar o me voy a caminar. Me voy a ver pájaros. Y luego, otra cosa que esto me lo enseñó mi editora es leer las cosas en voz alta. Eso es maravilloso. Porque tú leyendo en voz alta te das cuenta qué funciona, qué suena, uy, aquí se me resbala la voz, aquí me tropiezo, ¿no? Te tropiezas leyendo. Y a mí eso me ayuda muchísimo. Luego otro truco es, bueno, al final la que escribe siempre es la misma, pues se repiten palabras, ¿no? Yo siempre pues busco qué palabras repito, hago una revisión, dejo reposar los textos también, pero intento no obsesionarme porque a ver, es que creo que pasa una cosa que siento que la tenemos muy presente, ¿no? Pues, por ejemplo, en gente que escribe de mi generación, que tenemos que estar a todas horas produciendo, tenemos que saber de todo, tenemos que escribir de todo, tenemos que escribir ya. Y yo creo que la palabra debería de existir fuera de esa urgencia y de esa inmediatez. Y no pasa nada porque no te salga un texto ya, o tarde un mes, o tarde 2 meses, ¿no? Porque en mi idea de lo que es la escritura, creo que la palabra surge de otra manera, ¿no? Por eso me gusta mucho comparar el trabajo de la tierra con la palabra. Tú cuando estás trabajando la tierra, siempre tienes en cuenta la incertidumbre. Puede que sea un buen año, que llueva bien, puede que no, habrá verduras que salgan, habrá cosas que se den, cosas que no, florecerán las cosas antes, a veces llegan más tarde, la primavera es más tardía. Es que así funciona el mundo, ¿no? Y muchas veces estamos con esto de producir, producir, todo tiene que salir maravilloso, que no nos debemos de olvidar que no pasa nada si nos equivocamos, si no salen las cosas a la primera, si descansamos
y si dejamos reposar las cosas y no las forzamos, ¿no? Y esto te lo digo porque veo a gente que admiro muchísimo, pues sintiéndose muy mal, pues porque o no está escribiendo o no está produciendo, y creo que para mí la escritura debería de ser otra cosa. Oye, cuando dices que te vas a ver pajaritos, ¿te vas a ver pajaritos? Bueno, no es que me voy, es que yo desde cualquier sitio estoy pendiente de los pájaros, ¿no? Me gustan muchísimo, ¿no? Por ejemplo, ahora en esta casa en la que vivo tengo la suerte, justo 10 minutos antes de conectarme, ha caído una tormenta, entonces estaban las golondrinas en el cable de la luz bajando un charco a bañarse, han ido en la cuadra un colirrojo, ya las crías han salido y ya están aquí volando. Esta mañana al lado de casa cogí una gagrópila de una lechuza. O sea, yo estoy todo el rato pendiente de esos pájaros, ¿no? Y encadenándolo con lo que te he dicho, en Fuego Láser salen todos los pájaros que me han acompañado estos años de la escritura y les quería dar las gracias porque son los que me levantan la vista del ordenador y también me hacen ver que lo importante está fuera, ¿no? ¿No? Cuando estoy pues muy preocupada por un trabajo, por algo, pues por cosas que a lo mejor me están provocando un estrés y me están poniendo así, ¿no? Modo una cuadra, sin ver todo lo que tengo alrededor, pues esas distracciones a mí me dan la vida, ¿no? Y es mi salud mental, ¿no? Entonces siempre tengo en la mesa unos prismáticos y sobre todo que trabajo y escribo en la cocina, pues siempre tengo los prismáticos y bendita distracción para mí. ¿Por qué esto de la cocina? Pues mira, porque vivo en una casa antigua que no tiene calefacción y de hecho, pues tengo una cocina de leña. Y ha sido un invierno que he escrito mucho y he estado todo el rato en la cocina, ¿no? En plan, pues dejaba de trabajar o de escribir y tenía que alimentar la cocina de leña con madera, ¿no? Entonces, ese ejercicio físico, ¿no? De subir la leña, calentar, preparar, no sé, yo soy una persona que me siento a escribir en cualquier lado, ¿no? En el tren, en las cocinas, en la cocina de mi abuela, Tierra de Mujeres lo escribí con mi abuela mientras que ella preparaba habichuelas o mi madre hacía croquetas. Si estoy en mi tierra me gusta ponerme debajo del limonero. No tengo esa manía de necesito una habitación propia con, ciertos bolígrafos, cierta mesa, cierta luz. No, es disfrutar de lo que me rodea, ¿no? Y justamente la mesa que he tenido este último año ha sido una artesa. Una artesa era donde se hacía antiguamente el pan y la gente de la casa la pintó y la usa a modo de mesa y me parecía muy bonito, ¿no? Donde se hacía el pan, pues ahora se amasan poemas y columnas y artículos. ¿Y realmente no tienes ninguna manía? ¿No tienes ni tu boli preferido, ni necesito hacer la señal de persignarme antes de ponerme a escribir? Yo qué sé, lo que sea. La manía es, mira, rodearme de estar en un sitio que me gusta, pero obviamente es pues eso, un árbol, que haya luz, obviamente no puedo estar en un sitio donde no haya una ventana. Y luego lo de la boli, pues sí, porque soy zurda, pero no es por gusto, es porque al ser zurda, pues voy pasando la mano, entonces siempre se mancha, ¿no? De hecho, mi padre, la comprobación que hacía de si yo había estado estudiando en la biblioteca era mirarme la mano. Si veía que tenía la mano llena de colorines, porque yo era además una obsesa de la papelería y usaba, eso es verdad, también es una manía, ¿no? Venga, rotuladores, colorines para las notas, decía, tú sí vienes de la biblioteca. Si me veía la mano limpia, decía, uy, tú hoy poca biblioteca has pisado. Y entonces necesitas un boli que se seque rápido, digamos. Y un boli que suelen ser pues los boli Bic, ¿no? No puedo usar Ah, ningún hilo, ninguna pluma, nada, ya. lo más básico posible. Pero sí, quizás la mayor obsesión es la luz, el tener luz natural. Pero por lo demás, ¿Y ya no, te y no digo, te, no, no te ha dado miedo nunca estar tan alejada de lo que es el mundillo cultural, de que lo que se conoce como mundillo cultural? no, porque como nunca lo he tenido, porque como yo vengo de otro mundo, de hecho muchas veces ahora reviso cosas del principio y digo, qué ingenua fui, ¿no? Por ejemplo, pues mi editor de Seis Barral, Jesús Rocamora, que lo adoro, cuando leyó Cuaderno de Campo me escribió un correo
como editor de Seis Barral y yo le contesté, ah, pues muchas gracias, como si nada, como... Y es como, jo, tía, te escribió un editor, claro, pero yo pues vengo de otro mundo, ¿no? Entonces sí es verdad que como no he estado dentro, pues una ve las cosas de otra manera, ¿no? Que creo que eso Claro. también pues te da cierta distancia para ver las cosas, ¿no? El no estar, el estar de paso y no estar ahí metida, ¿no? Y luego también es verdad que creo que estamos en una época donde se están rompiendo esas centralidades, ¿no? Más allá de Madrid, de Barcelona, ¿no? Pues yo, por ejemplo, en Galicia, pues aquí es maravillosa la vida cultural que hay, la poesía, pienso en Andrea Abreu con su panza de burro, ¿no? Pienso en escritores extremeños, andaluces, creo que en los escritores en euskera también, creo que se va poco a poco rompiendo ese centro, ¿no? Y hoy en día también pues con internet, ¿no? Y con las redes, pues creo que es muy diferente como podría ser hace quizá 30 años, ¿no? Yo quería preguntarte también sobre los orígenes de tu vocación literaria, pero bueno, me has hablado de los dos profesores que te impulsaron, por así decirlo, y también bueno, me has destacado que sí, que vale, pero que primero siempre está el mundo animal, por así decirlo, ¿no? Ser veterinaria. Pero no sé si hay algún otro despertar que tú tengas presente, aparte de las cosas que me has comentado, o Sí, tu abuelo, también me has hablado de tu abuelo, digamos, ¿no? hay una cosa muy bonita que porque, claro, cuando te preguntan: "¿Cuándo querías, no? ¿Cómo fue la primera vez que escribiste tu primer poema? ¿Cuándo pensaste que querías escribir?". Yo más que la escritura tengo una imagen preciosa, bueno, que ahora la veo preciosa, cuando era pequeña me enfadé, claro, que es cuando llegué al mundo de la poesía. Cuando yo era pequeña en mi casa había muy pocos libros, había pues típicos libros que te daban con el periódico, fascículos, libros de segunda mano, regalados, prestados. Y yo de pequeña leía muchísimo, me encantaba leer, devoraba libros, o sea, increíble. No sé si es que me sentía muy sola en el cole, es como que para mí los libros eran mis amigos, ¿no? Y no podía soltar un libro, ¿no? Y con 8 años veo un libro rosa que me encanta de la colección Austral, que era Bodas de sangre y Yerma de García Lorca. Y claro, el símbolo de Austral que es una cabra. Aquí Sí. una niña que tiene un rebaño de cabras, que sus abuelos tienen una quesería, pues claro, fue como este libro para mí. Entonces empecé a leerlo y llegó mi padre y me cogió el libro corriendo y me dijo: "Eres muy pequeña para leer este libro", ¿no? Y me lo puso en el lugar más alto de la casa. Entonces, yo crecí queriendo llegar a ese libro. Recuerdo que probé a subirme con un taburete, con una silla, ¿no? Qué bonito, al final era la poesía, ¿no? Aunque era teatro, pero era Lorca, ¿no? Un Claro. teatro lleno de poesía, ¿no? Y para mí era ese universo, ¿no? Es como esa imagen, ¿no? De alcanzar el poema, ¿no? Y claro, para mí ese momento es muy importante porque mi padre, sin darse cuenta, lo que hizo fue que me obsesionara con ese libro y en especial con Lorca, claro. Pues yo, María, no te voy a robar más tiempo, que te he robado ya un montón de tiempo. No sé si hay algún aspecto de tu proceso creativo que no habíamos hablado y que tú digas, hombre, es fundamental saber esto para entender cómo trabajo, o de tu vocación, de tus orígenes vocacionales. Esta imagen última es maravillosa, aparte de lo de tu abuelo y todo esto. Y si está todo por tu parte, te hemos exprimido todo lo que podíamos, te vamos a liberar, y dejamos que sigas en tu cocina cocinando tus poemas. Nada, Álvaro, yo creo que no me dejo nada porque han sido unas preguntas chulísimas y unas reflexiones muy chulas, así que te doy las gracias y creo que no me dejo nada en el tintero. Pues esperamos verte pronto y poder leer tu siguiente libro, tardes lo que tardes, y poder charlar contigo cuando esto... Un placer. Muchísimas gracias. Gracias, chao. Hasta luego. Chao.